Oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, que nos ama, por nuestros pecados vivíamos alejados de ti. Sin embargo, tú nos tuviste misericordia y Jesús murió en la cruz y recibió la maldición y el juicio en nuestro lugar, y limpió todos nuestros pecados para siempre sin habernos pedido ninguna obra. Por su obra no recibiremos juicio ni maldición eterna. Por eso te damos gracias. Te agradecemos por salvar a nuestras almas y hacernos tus hijos y por darnos la esperanza gloriosa de poder ir a tu reino. En ese tiempo, nosotros que fuimos rescatados por tu sangre preciosa, estamos aquí reunidos, juntos aprendiendo tu palabra y alabando tu amor y tu gracia. Gracias por permitirnos esta reunión santa. Nosotros creemos que tú estás con nosotros en este tiempo. Míranos a cada uno de nosotros y cuídanos con tus manos misericordiosas. Y especialmente queremos que cuides más a los débiles de la fe con tu palabra y tu poder. Sosténenos con tus manos misericordiosas para que ninguno de nosotros sea parte de tu gracia. Hay muchas iglesias nuestras en todo el mundo y hay muchos hermanos que están guardando su fe a pesar de muchas dificultades. Llénalos con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo y también ayúdalos para que ellos puedan predicar el Evangelio todos los días en cualquier dificultad, confiando en ti y que puedas salvar a las almas perdidas. Cuida y permite de buena salud a los que están enfermos para que ellos puedan vivir sirviendo al Señor y obedeciendo tu palabra por el resto de sus vidas. Señor, que nos da las palabras necesarias y nos enseñas el camino de donde debemos andar. Ayúdanos y guíanos también en ese tiempo para que podamos entender tu palabra y tu santa voluntad y los que debemos hacer para el Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia. Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Versículo 23-24. Éxodo capítulo 4, versículo 22-23. Desde 22 leemos junto. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que des ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Hasta aquí. Hoy también voy a explicar cómo se distingue los salvos de los que no son salvos y también cómo deben vivir los cristianos. Por eso, el tema de hoy día también, el vivo y el muerto. A los salvos y a los que no son salvos, la Biblia los divide como los vivos y los muertos. Los vivos tienen esperanza, pero los muertos no la tienen. No solamente el cuerpo de los que son salvos está vivo, sino sus espíritus también están vivos. Por eso, tienen vida eterna y vivirán eternamente. Pero los que no son salvos, aunque su cuerpo está vivo, pero su espíritu está muerto. Por eso, cuando su cuerpo muera, irán al infierno eterno, que es la muerte segunda. Así es el destino de los muertos. Pero
nosotros fuimos salvos de los pecados y de la potestad de la muerte y fuimos vivos ante Dios. Por eso hoy también voy a dar la 14ª palabra con el tema y el vivo y el muerto. Y les explicaré que los salvos, es decir, los cristianos, son los que sirven a Dios. Son los que sirven a Dios. Si vemos la palabra que hoy hemos leído, primero, Dios levantó a Moisés como profeta y lo envió a Egipto para salvar al pueblo de Israel, que vivía siendo esclavo bajo la potestad de Faraón durante 400 años. Lo envió para salvar al pueblo de Israel de Egipto y le mandó que le diera a Faraón que Israel es hijo de Dios y el primogénito de Dios. Dios dio que Israel es su hijo y su primogénito. Esto nos enseña que Israel es el modelo de los que serán salvos por medio de Jesucristo. Por eso, Dios también dio a los salvos, son mis hijos amados, son mis primogénitos. El primogénito es el hijo mayor entre los hijos y tiene un privilegio especial. Él tiene el privilegio de recibir la herencia de su padre. También tiene la responsabilidad. El primogénito tiene la responsabilidad de respetar a sus padres. Por eso, que Dios dio a Israel, que es su primogénito, significa que Israel tiene que servir a Dios y también heredará en Dios. Israel es un pueblo bendecido, y ellos son los que sirven a Dios y son los herederos de la promesa de Dios. La promesa de Dios para el pueblo de Israel fue la tierra de Canaán, la cual Dios le prometió a Abraham. La tierra de Canaán es una tierra fértil, es una tierra hermosa. Esa tierra es un modelo del cielo nuevo y la nueva tierra que Dios les dará a los salvos, a sus hijos. A los salvos vinieron a ser los hijos de Dios. También en Romanos capítulo 8, 16-17 dice: si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es hijo de Dios, es heredero de Dios, también es coheredero con Cristo. Entonces recibirá el reino de Dios como la herencia. El reino de Dios será suya y también recibirá la gloria con Cristo. Pero dice, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El primogénito es el que heredará el reino de Dios con Cristo y también participará en la gloria de Dios. Al mismo tiempo, tiene la responsabilidad de servir a Dios, porque es el primogénito. Por eso, Dios dio a Israel que es su hijo y su primogénito. Y le dio a Faraón que lo dejara para que le sirviera, porque Israel era su hijo. Y también le dio que si no deja al primogénito de Dios, matará a su primogénito. Ya te he dicho que des ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Así dice la Biblia. Israel es el pueblo escogido por Dios. Dios lo escogió para que ellos le sirvan y también para bendecirlos. Sin embargo, ellos se fueron a Egipto porque hubo gran hambre en la tierra de ellos. Y en Egipto servían a Faraón durante 400 años.
en vez de servirle a Dios. Egipto es el modelo de este mundo. Por eso, el rey de Egipto, Faraón, indica a Satanás, que es el rey de este mundo. El pueblo de Israel vivía siendo esclavo de Egipto en vez de recibir las bendiciones de Dios y servía a Satanás. Y trabajaban duro haciendo pirámides y las estatuas de Ramsés. De verdad, ellos llevaron una vida bien sufrida, bien dura de esclavitud durante 400 años. Esto significa que primero Dios creó al hombre a su imagen para darle su amor y su vida para llevarlo al reino de Dios y que pueda vivir eternamente con él. Para esto Dios ha creado a los hombres, pero el antepasado de la humanidad, Adán, desobedeció la palabra y obedeció la mentira del diablo, por lo que se cortó la comunicación con Dios y fue rechazado del huerto del Edén. Y Dios maldijo la tierra y al hombre le permitió el sufrimiento y la muerte y el dolor también. Por eso el hombre que fue creado para la santa voluntad y el propósito de Dios se corrompió y debe vivir sirviendo al diablo en vez de servir a Dios. También debe vivir sufriendo mucho sin esperanza y sin reposo en ese mundo, en vez de disfrutar las bendiciones de Dios. Esto se manifiesta con la vida de esclavitud del pueblo de Israel en la tierra de Egipto durante 400 años. Que el pueblo de Israel vivía sirviendo a Faraón y no sirviendo a Dios, y llevó una vida de esclavitud, muestra la vida de todos los que viven apartándose de Dios. Pero Dios jamás abandonó a Israel, sino que le envió a Moisés y lo salvó de la potestad de Faraón. Y lo hizo cruzar el mar Rojo y lo entrenó durante 40 años en el desierto, cuidándolo. Y al final lo hizo entrar en la tierra de Canaán, una tierra prometida. Esto es un modelo de que Dios salva a los hombres por medio de Jesús y después los va a entrenar como Él entrenó a Israel en el desierto y al final los lleva al cielo eterno. El propósito de que Dios salvara al pueblo de Israel fue que ellos les sirvieran. Pues dice, ya te he dicho que des ir a mi hijo para que me sirva. El pueblo de Israel nunca sirvió a Dios en la tierra de Egipto. Por eso, Dios lo libró de esa tierra, para que ellos puedan servir a Dios. Dios los sacó de Egipto, los hizo pasar por el desierto durante 40 años y después los hizo entrar en la tierra de Canaán, que es la tierra prometida. Vamos a buscar Josué capítulo 24, Josué capítulo 24, Josué capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los ídolos a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo,
nunca tal acontezca que demos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán, la conquistó echando a 7 tribus de esta tierra. Y Josué dio al pueblo: escogeos hoy a quien sirváis. Josué así ha dicho al pueblo de Israel. También aquí dice: vosotros los dioses en Egipto. En Egipto habían, En Egipto había muchos ídolos. Los israelitas vieron a muchos ídolos en la tierra de Egipto y también los adoraron con los egipcios. Por eso cuando Moisés subió al monte Sinai y ya pasando 40 días y no regresaba, ellos pensaban que se había desaparecido el Dios que los guiaba y decidieron hacer un Dios que les pueda guiar. Y recogiendo todos los oros, hicieron el becerro de oro y dijeron: eso es nuestro Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Y comieron y bebieron y se levantaron a regocijarse al frente de este ídolo, el becerro de oro. Después Moisés dio que salgan los que están por Jehová, y salieron todos los hijos de Leví, y les mandó que mataran al resto, aunque fueran sus hijos y hermanos o sus amigos. Ellos mataron a 3,000 personas en un tiempo corto. Por eso, en ese día, muchos murieron por el pecado de la idolatría. Los israelitas vieron y aprendieron cómo los egipcios, haciendo imágenes, las adoraban. Por esa razón, pudieron hacer rápidamente al becerro de oro. Los israelitas adoraban a los ídolos. Y al encontrar una dificultad, por pequeña que fuera, se quejaba contra Dios. De verdad, Moisés sufrió bastante con el pueblo de Israel. Antes de llegar a la tierra de Canaán, del monte Nebo, de donde se podía ver la tierra de Canaán, Dios ahí se llevó a Moisés. Después de esto, Josué dio al pueblo de Israel y entró a la tierra de Canaán, y derrotó a las 7 tribus de esa tierra y la conquistó como Dios le había prometido. Los nombres Jesús y Josué en el idioma original se pronuncian igual. Pero de esta manera podemos saber que Josué es el modelo de Jesús. Dios nos salvó y nos prometió el reino de Dios como herencia. Y ahora nos está preguntando: ¿escojan a quién servir? Nos está preguntando: ¿escojan a quién servir? Dios salvó al pueblo de Israel de Egipto para que sirvan a Dios, ¿cierto? Ellos no servían a Dios en la tierra de Egipto. En el desierto tampoco les podían servir bien. Y como ya entraron en la tierra de Canaán, la tierra prometida, por eso Dios les dio que escogiera a quién van a servir. Si a los dioses de Egipto o a Dios. Tiene que escoger. También dice: a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. Aquí salen los dioses. Entonces, ¿quiénes son los dioses a quienes sirvieron los padres de ellos? Primero, Taré, el padre de Abraham, idolatraba. Él servía a otros dioses cuando estaba al otro lado del río. Cuando estuvieron al otro lado del río. El otro lado del río fue el lugar donde edificaron el Torre de Babel. Era un lugar que se llamaba Los Caldeos, donde el padre de Abraham servía a otros dioses. Josué dijo:
y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. ¿A quién sirváis? ¿A los dioses de Egipto o a los dioses de las 10 tribus de la tierra de Canaán? Tiene que escoger. Pero yo y mi casa solo serviremos a Jehová. Esto es una palabra muy importante para nosotros. Tenemos que pensar, porque Dios nos salvó. ¿Para qué nos salvó? Primero, antes de ser salvo, sin darnos cuenta, hemos vivido sirviéndole al diablo. Vivíamos sirviendo a nuestro cuerpo, que pronto va a morir, y vivíamos para las cosas vanas de este mundo. Por eso, solo el dolor y la maldición eterna nos esperaba. Pero Dios nos salvó de ahí. Jesús murió y derramó la sangre para limpiar nuestros pecados y nos convirtió en hijos de Dios sin pedirnos ninguna obra. Y Dios nos dio la esperanza de ir al cielo eterno. Y ahora, en esta tierra, en este mundo, nos está entrenando con su palabra hasta que vayamos al cielo, ¿cierto? Y nos está diciendo que escojamos a quién servir. Los que servían a otros dioses antes de ser salvos podrían seguir sirviendo al mismo Dios. Y los que tenían otras religiones podrían seguir en su religión después de ser salvos. Y aunque algunos no servían a ningún Dios ni tenían otras religiones, igual vivían siguiendo la mentira del diablo. Y ahora, aunque sea salvo, podría seguir viviendo en la mentira del diablo y sus deseos carnales. Si vemos Efesios capítulo 2 dice que estamos muertos en los delitos y los pecados. Vivíamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y también vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de carne. El diablo, que tiene la potestad del aire, sembró los pecados en nuestros corazones y nos incitó para que vivamos según los deseos carnales. Entonces, obviamente no podíamos servir a Dios antes de ser salvos. También éramos, por naturaleza, hijos de ira. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y nos salvó con su gran amor. Nos salvó de la potestad del aire. Y ahora nos dice que tenemos que vivir sirviendo solo al Señor, quien nos salvó. Servir a Jehová, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Dios no nos obliga a servirle, sino que nos da en libre albedrío. En el huerto de Edén también, Dios le dio a Adán que no comiera del fruto prohibido, y que el día que comiere, ciertamente morirá. Primero le dio el libre albedrío, diciéndole que no comiera, y advirtiéndole que si come, morirá. Pero el diablo dijo que aunque coma, no va a morir. Es decir, Adán tenía que escoger entre obedecer la palabra o desobedecer, haciéndole caso al diablo. Dependiendo qué decisión tomaba, su destino se decidía. Pero el diablo hizo caer primero a Eva, por medio de ella caer a Adán. Adán cayó en la tentación, por lo cual su espíritu murió y fue expulsado del huerto del Edén. Esto enseña cuál es el resultado de los que escuchan las mentiras del diablo en lugar de obedecer a la palabra de Dios. Ahora también, todos los hombres están bajo la potestad de Satanás. Todos los hombres. Pero nosotros fuimos salvos de ahí. Pero aunque seamos salvos, aunque sean salvos, todavía podrían vivir sirviendo a otros dioses, a quienes servían antes de ser salvos. O podrían vivir siguiendo los deseos carnales y las cosas vanas de este mundo. O sea, está siendo llevado por la tentación del diablo. Los que no son salvos viven siguiendo el viento de este mundo, que es el viento de los pecados. Viviendo así, siguiendo el viento de este mundo, al final entrará al infierno. Son como las pajas que vuelan por el viento y al final son quemadas. Pero aún los salvos también podrán vivir así, no sirviendo al Señor. Porque aún tiene el carácter antiguo que todavía no se cambió.
podrían vivir sirviendo al Señor o a otros dioses. Tiene que decidir. Por eso, la Biblia nos está diciendo que tenemos que escoger a quién vamos a servir. ¿A quién vamos a servir? Es decir, tenemos libre albedrío. Con esto, cada uno tiene que decidir vivir pagando la gracia de la salvación o vivir siguiendo su deseo carnal, dando su corazón a las cosas vanas de este mundo. Cada uno tiene que decidir con su libre albedrío. Pero si los salvos viven desobedeciendo la palabra, entonces recibirán muchas disciplinas. Cuando los israelitas vivían desobedeciendo en el desierto, aunque fueron salvos de Egipto, Dios les dio las grandes disciplinas. También cuando ellos cuando ellos obedecían, Dios les bendecía. Pero por la desobediencia, ellos fueron esclavizados por Babilonia durante 70 años. Y cuando rechazaban a Jesús, ellos fueron esparcidos por todo el mundo y sufrieron muchos y fueron asesinados durante 2000 años. Si los salvos desobedecen, así les va a pasar. Aunque los salvos desobedezcan la palabra, no van a ir al infierno, pero seguro, Dios les va a dar disciplina. Pero si obedecen la palabra con el corazón alegre, Dios les bendice más. Dios dio a los cristianos que son sus hijos amados y su primogénito. El primogénito es un heredero de Dios, por eso recibirá la herencia de Dios. También es el que tiene que servir a Dios. Tiene la responsabilidad de servir a Dios. Pero dice, escogeos hoy a quién sirváis. Los salvos tienen que escoger a quién van a servir. Si vemos Éxodo capítulo 12, Dios dijo que todos los primogénitos de la tierra de Egipto morirán. Por eso, todos los primogénitos de los egipcios murieron. Pero si pensemos bien en esto, solo los primogénitos murieron. Los que no eran primogénitos no murieron. Entonces, ¿ser el primogénito es un tipo de pecado? Por eso, solo los primogénitos murieron. El primogénito es el heredero. También, Egipto indica este mundo que está lleno de pecado. Entonces, los primogénitos de Egipto indican a los que viven solamente para tener las cosas del mundo como su herencia. Los hombres fueron creados a la imagen de Dios. Entonces, deben recibir el amor de Dios y deben ser hijos de Dios y al final vivirán en el cielo glorificando a Dios. Y antes de ir al cielo, al reino de Dios, en este mundo también tiene que vivir obedeciendo la palabra y sirviendo a Dios. Pero los primogénitos de Egipto indican los que viven dando su corazón a las cosas vanas de este mundo. Solamente viven satisfechos por las cosas mundanas, apartados de Dios. Por eso, los primogénitos de Egipto son los que viven solamente para las cosas vanas de este mundo. Si vemos Isaías capítulo 5 dice, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo, ¿habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Dios no creó a los hombres para darles las cosas terrenales, tampoco para que ellos vivan largamente en esa tierra. Solo está pasando por un proceso en esa tierra para poder entrar al cielo eterno. La Biblia que dice, los días de nuestra edad son 70 años y 100 los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Aunque un hombre viva unas décadas en la tierra, pero solo hay trabajo y molestia. No hay felicidad verdadera en esta tierra. Entonces, ¿por qué Dios les permitió a los hombres el dolor y el sufrimiento? En Lamentaciones capítulo 3 dice que Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Él da el dolor y el sufrimiento a los hombres, no para hacerlos sufrir, no para matarlos, sino para que sepan que esta tierra está maldita y no hay ninguna felicidad eterna.
Y también para que no pongan su esperanza en esta tierra. Porque si se sacian, si se gozan en esa tierra, jamás buscará a Dios. Si al hijo pródigo que se llevó a su herencia y se apartó de su padre, si a ese hijo le hubiera ido bien, él no habría vuelto a su padre. Cuando estaba a punto de morir de hambre, decidió volver a su padre. Al igual que los hombres, si tienen una vida prosperada y todo les va bien, entonces no buscan a Dios. Pero dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una agua que entrar un rico en el reino de Dios. Los ricos también, si entienden bien que no hay felicidad verdadera en esa tierra, y buscan la gracia de Dios, entonces podrán ser salvos. Pero a ellos les es difícil esto. Porque ellos están saciados de este mundo. Su carne está bien en este mundo. Por eso no tiene sed espiritual. Ni tiene tiempo para desear las cosas celestiales. Por esa razón, no está bien que los hombres coman bien y vivan bien en ese mundo. Porque Dios dijo que va a elegir a los pobres para que sean ricos en la fe, heredando el reino de Dios. Por eso, Dios permitió a los hombres trabajo, sufrimiento, las enfermedades y hasta la muerte. ¿Para qué? Para que ellos no vivan poniendo su esperanza en esta tierra. O sea, para enseñarles que en este mundo no hay esperanza ni felicidad verdadera. Dios les ha dado la gracia por la cual puedan ser salvos al regresar a Dios con el corazón arrepentido. Sin embargo, algunos dicen que no hay cielo. Y también dicen que vivir bien en este mundo es una felicidad. Los ricos viven saciados con su riqueza y los pobres desean ser ricos. Los que viven solo para cumplir sus deseos carnales son los privados de este mundo. De hecho, Dios matará a todos ellos. Como dice Isaías capítulo 5, los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo, habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. Las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Aunque tenga casas grandes y hermosas, Dios destruirá todo. Hoy en día, de verdad, la ciencia, el arte, la cultura están bien avanzados. Llegó la era de IA. Por eso, la gente espera un mundo mejor y más interesante. Y hay muchos edificios altos. Incluso, los países compiten para edificar un edificio más alto que otros. Pero podemos saber que es igual los hombres que edificaron la Torre de Babel, apartándose de Dios. Las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. También dice la Biblia, cuando diga paz y seguridad, cuando diga ya tenemos un mundo muy cómodo y muy divertido, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Sodoma y Gomorra fueron destruidos por el fuego y el azufre. Este mundo será destruido por el fuego. Pero aunque en nuestra época no caiga el fuego del cielo, los hombres ya han preparado muchas bombas nucleares. Y se dice que con ellas este mundo puede quemarse más que 100 veces. Isaías capítulo 50 dice, todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. También dice la Biblia, necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Dios dijo a los que se sacian con este mundo, que son necios. Lo que has provisto, ¿de quién será? Nosotros somos salvos. Por eso, no tenemos que volver a ser necios como antes de ser salvos. Dios no nos salvó para darnos lo terrenal. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Las cosas hermosas y espléndidas de este mundo son como la carnada de pesca del diablo. Los que no son salvos la comen y son llevados hasta el infierno. Pero aunque sean salvos, algunos dicen, yo soy salvo, puedo ir al cielo. Por eso, en este mundo también quiero vivir bien con una vida exitosa. Porque igual puedo ir al cielo.
aunque no viva para el Señor. ¿Qué dice? Les enseño un cuento. Una mujer quería casarse, una señorita quería casarse, pero tenía dos opciones. El uno era rico, pero era muy feo. Y el otro era muy guapo, pero era bien pobre. Por eso, ella no sabía con quién casarse. Si me caso con el rico, viviré bien, pero es muy feo. Y si me caso con el guapo, sufriré por hambre, aunque él sea guapo. Ella pensaba tanto, cómo iba a ser. Al final ella así decidió. Voy a comer en la casa del rico y voy a dormir en la casa del guapo. ¿Sería esto posible? No puede vivir con dos hombres, es imposible. Si vemos Mateo capítulo 6, 24, ninguno puede servir a dos señores, no puede servir a Dios y a las riquezas. Pero algunos quieren esto, sirven a Dios y también quieren servir a las riquezas al mismo tiempo. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? ¿Por qué no puede hacer esto? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Los salvos, ¿pueden menospreciar a Dios? No pueden. Tenemos que pensar bien sobre esto. Bueno, el día 14 del primer mes, en la noche de Pascua, Dios mató a todos los primogénitos de Egipto. Pero los israelitas mataron las ovejas y pusieron la sangre en las puertas y esperaron en sus casas. Porque en Éxodo capítulo 12, 13 dice, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y ver la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Por eso ellos pusieron la sangre en los dos postes en el dintel de la puerta de sus casas, y se quedaron y se escondieron dentro de sus casas. Entonces ellos no pudieron ver la sangre porque estaba puesta afuera de la puerta. Solo Dios pudo verla. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Ese día todos los primogénitos de Egipto murieron, pero ninguno de los primogénitos de Israel murió, porque ellos pusieron la sangre como dice la palabra, y Dios pasó de ellos. Pasaré de vosotros. Con esto, podemos pensar que el día que los primogénitos de Egipto murieron, los primogénitos de Israel fueron protegidos de la muerte. Fueron sobrevividos por la ayuda de Dios. Yo, meditando tanto esto, me di cuenta de que cuando yo fui salvo, al mismo tiempo, un primogénito de Egipto murió. O sea, yo era ese primogénito de Egipto antes de ser salvo. ¿Sí me entiende? Y el que yo pertenece a este mundo murió, y yo que pertenece a Dios fue salvo. Uno tenía que morir, ¿cierto? El primogénito de Egipto tenía que morir. Si vemos Mateo capítulo 24 dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Por qué? ¿Así estaría escrito en la Biblia? Si estuviera escrito que hasta el día en que Noé entró en el arca, ellos engañaban, peleaban, mataban y cometían adulterio, estafaban, por eso vino el diluvio, se los llevó a todos. Entonces, habríamos entendido si así hubiera escrito, pero no dice así. ¿Ellos qué? Estaban comiendo, bebiendo, sembrando, edificando su casa, casándose. Es una vida cotidiana, ¿cierto? Todos viven para esto, pero ¿por qué la Biblia dice así? No entendieron hasta que vino el diluvio. Los animales también hacen esas cosas. Ellos también comen, beben, se casan, edifican sus casas. Trabajan, edifican sus casas. Además,
hay animales que son agricultores. ¿Sabían que las hormigas, algunas hormigas son agricultoras? Algunas hormigas cortan hojas más grandes que ellas y las llevan a su hormiguero. ¿Se han visto esas hormigas? Ellas caminan llevando hojas formando una cola larga. No las llevan para comérselas, sino para cultivar. Ellos cultivan hongos en sus hormigueros. ¡Cuán maravillosas son! Son muy sabias y muy diligentes. Igual que hombre, trabaja, hace las casas. También, algunas hormigas de África construyen hormigueros de 3 metros de altura. Son pequeñas, pero edifican sus casas grandes, altos, de 3 metros. Ellos llevan tierra en sus bocas y la mezclan con un líquido que sale de sus bocas y construyen su gran hormiguero. Un hormiguero alto. Si lo comparamos con el hombre, es como que construyan un edificio más alto que es Empire State de Estados Unidos. ¿No es maravilloso esto? Los animales también comen, beben, trabajan y hacen casas, al igual que los hombres. Entonces, este versículo quiere decir que si los hombres no quieren interés en la palabra, en la obra de Dios, eso es el pecado. Son como los primogénitos de Egipto. Yo era el primogénito de Egipto, y al ser salvo, este primogénito de Egipto murió. Entonces, tenemos que saber que hemos muerto para este mundo. Hemos muerto para este mundo. Por eso, en Romanos 6 dice, yo he muerto para este mundo. Este mundo también murió para mí. He muerto para este mundo. Entonces, aunque este mundo me llama, ni lo miro, mucho menos iré, porque ya estoy muerto para este mundo. Morimos para este mundo y hemos vivido para Dios. Una parte tiene que morir. Los primogénitos de los israelitas sobrevivieron, pero los primogénitos de los egipcios tenían que quedarse, porque ya murieron. Dios nos salvó solo para que le sirvamos. Para esto nos ha salvado. Israel es mi hijo, mi primogénito. El primogénito es el heredero, y también es el que tiene que servirle al Padre. Tiene que servirle al padre. El hijo menor podía vivir lejos de los padres, pero el primogénito tiene que vivir cerca de sus padres y tiene que servirles. Es decir, tiene derecho de heredar. Pero al mismo tiempo tiene la responsabilidad de servirles a sus padres. Si vemos Mateo capítulo 4, 10 dice, antes que Jesús empezara la obra de la salvación en su vida pública, en donde el Espíritu Santo fue al desierto para ser tentado por el diablo. Por eso, después de ayunar por 40 días, fue tentado. El diablo le tentó con 3 cosas. En la última tentación, el diablo le mostró muchos reinos y le dijo que todos se lo habían entregado a él. ¿Quién le entregó al diablo los reinos? Fue Adán. Dios le entregó a Adán el huerto de Edén y le dijo que lo guardará. Pero Adán se lo entregó al diablo cuando cometió pecado. Por eso el diablo dijo, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Jesús, no necesitas morir en la cruz. Si me adoras, te daré todo. Esta fue la última tentación de Satanás. Podría pensar que alejándose un poco de Dios y arrodillándose, podría ganar todas las cosas. De verdad, un poco alejándose de Dios, un poco, y arrodillándose por un corto tiempo, podría ganar todas las cosas. Si tú, postrados, me adorares, todos serán tuyos. Pero Jesús dijo, ¿por qué? Escrito está, al Señor, tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Jesús derrotó al diablo. La última tentación fue para ver si Jesús servía solo a Dios o no. El diablo tentó hasta Jesús. Entonces,
obviamente nos tienta para que sirvamos a otras cosas, no al Señor. En ese momento, el diablo se alió de Jesús por un tiempo corto y luego de nuevo lo tentaba para que él caiga. Incluso el diablo entró en Pedro y cuando Jesús dijo que moriría y resucitaría, le dijo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Jesús le dijo: quítate de Satanás delante de mí, me eres tropiezo. Y después, el diablo utilizó a Judas Iscariote. Judas esperaba tener un puesto alto cuando Jesús fuera rey, pero se dio cuenta de que no podía. Por eso lo vendió por 30 piezas de plata. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase. El diablo entró en el corazón de Judas. Cuando Judas vendió a Jesús, el diablo ya no lo necesitaba más. Por eso le hizo entender lo que había hecho. ¿Qué hiciste tú, Judas? Jesús te amaba tanto. Y no te hizo nada malo, pero tú lo vendiste. Eres malo. Un hombre como tú debe morir. Al final, Judas se mató ahorcándose y cayó en el infierno. Así el diablo lleva a los hombres al infierno. A los salvos también. Incansablemente los tienta. Hasta cuando Jesús estaba crucificado, le dijo: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Desciende de la cruz, párate. Primero le tentaba diciendo: si tú eres hijo de Dios, pero ¿por qué sufres de hambre? Tú puedes convertir esta piedra en pan. Y ahora también tienta así: tú puedes parar de la cruz, pero ¿por qué te dejas morir como tonto? Si tú vas de la cruz, la gente te va a creer. Si Jesús fuera como nosotros, entonces habría bajado y los habría alentado a todos, y todos se habrían postrado ante él. Entonces, ¿quién moriría en la cruz? Nosotros, ¿cómo podríamos ser salvos? Busquemos 1 Samuel. Busquemos 1 Samuel capítulo 12, versículo 24. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Samuel dijo al pueblo de Israel: pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿A qué cosa se refieren? Dios salvó al pueblo de Israel de Egipto y le dio la tierra de Canaán. Y no solo esto, sino también Dios lo escogió entre muchas naciones como un pueblo especial. Le dio mucha gracia. Por eso Samuel dijo: solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Viendo este versículo, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos pensar? Dios también hizo grandes cosas para nosotros. Envió a su Hijo unigénito y lo hizo morir derramando toda la sangre y limpió nuestros pecados. Y nos libró de la destrucción eterna y la potestad de Satanás. Es una obra grande y maravillosa. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. En Salmo capítulo 76, 16, dice: y contaré lo que ha hecho a mi alma. Y contaré lo que ha hecho a mi alma. Nosotros tenemos que estar muy agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros y tenemos que servir contándolo. Y también tenemos que servir a Dios con toda integridad y es algo normal para nosotros.
Es algo normal para nosotros. Los padres sufren mucho para dar a luz y criar a su hijo. Pero a veces algunos hijos dicen a sus padres, ¿qué hicieron para mí? ¿Por qué y para qué me traen al mundo? ¿Qué hiciste para mí? Al escuchar esto, los padres sienten una traición. Se siente una traición porque han sufrido mucho para criarlos. Si un hijo sabe bien la gracia de los padres, entonces es normal respetarles y servirles. Aunque sirvamos bien a los padres, ni podremos pagar ni un décimo de la gracia de ellos. Los hijos también sabrán cuando ellos mismos críen a sus hijos. Sin embargo, hasta el fin, los padres aman a su hijo, aunque sea rebelde, y hacen cualquier cosa y cualquier sacrificio para el beneficio de sus hijos. La gracia de Dios y la gracia de los padres son incomparables. ¿Qué pagaré Jehová por todos sus beneficios para conmigo? El tiempo que tiene después de ser salvo no es para sí mismo, sino para pagar la gracia de Dios. Que dio Jesús. Si vemos Mateo capítulo 20, 28, dice, como el Hijo del Hombre no vivo para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescatar por muchos. Esta es la palabra de Jesús. No vino para ser servido, sino para servir. Eres el creador mismo. Eres el que gobierna y controla todo el universo. Eres rey de reyes. Eres Dios mismo. Sin embargo, vino a este mundo en forma de hombre. Esto no fue para ser servido, sino para servir. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él obedeció hasta la muerte, así nos sirvió. No hay un mayor servicio que esto. Si vemos Lucas capítulo 22, 27, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? El amo se sienta en la mesa y el siervo le sirve hasta que su amo termine su comida. Pero Jesús dijo, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús dijo a sus discípulos que el que eres el que sirve. Si vemos Juan capítulo 13, de 13 a 17, dice, Jesús lavó los pies de sus discípulos. Un día antes de morir en la cruz, él trajo una tina con agua y lavó los pies de sus discípulos. Jesús se arrodilló ante sus discípulos y les lavó los pies como un siervo. Como un siervo, Jesús lavó los pies de sus discípulos. Como un siervo. En ese entonces, en Palestina, había mucho polvo en la calle. Y no había un zapato bueno como hoy en día. Y la gente usaba sandalias. Entonces, andando todo el día con las sandalias, los pies se ensuciaban de polvo y sudor y olían mal. Al entrar en la casa, primero tenía que lavarse los pies. Los ricos tenían siervos. Entonces, ¿quiénes lavaban sus pies? Sus siervos. Doblando sus rodillas, lavaban los pies de su amo y los secaban con las toallas. Jesús hizo lo que los siervos hacían. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué ejemplo Jesús mostró? Él a sí mismo se hizo siervo. Jesús siempre vivía de esta manera, vivía como siervo. Si vemos Filipenses capítulo 2, de 5 a 8, aquí dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice que tengamos el corazón de Jesús.
el cual, siendo forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. El siervo no puede tener su propia voluntad ni su opinión. No puede vivir según su voluntad. Vive solo para su amo y le sirve hasta la muerte. Jesús obedeció hasta la muerte. ¿Por qué? Esto fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos los pecadores sean salvos. Por eso Jesús obedeció hasta la muerte para cumplir la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 26:39, Jesús oró en Getsemaní. Así ha orado: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Ante Jesús estaban puestas las copas de la maldición de todos los pecadores de todo el mundo, y la pena de crucifixión era la de mayor dolor y la vergüenza. Jesús tenía el mismo cuerpo que tenemos. Un día, cuando él cruzaba el lago Galileo, tomando un barco, se sintió muy cansado y durmió. Al trabajar mucho, sintió hambre, y al ser azotado, sintió dolor, y al sentirse triste, lloraba bastante. Él también tenía el cuerpo débil que tenemos. Él recibió el mayor dolor que un hombre puede tener en la cruz. Hoy en día matan a los sentenciados a muerte, picándolos y disparándoles. Los matan en un instante. La pena de crucifixión fue hecha en Roma para matar a los peores criminales. Primero, los soldados azotaban muchas veces a los que serán crucificados. Y después los hacían llevar la cruz hasta Golgota, y ahí los crucificaban. Después los teaban hasta que murieran, derramando toda la sangre. La crucifixión era la muerte más dolorosa que un hombre podía tener. Pero Jesús, quien es Dios mismo, fue crucificado. Él dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La Biblia dice que su sudor se convirtió en sangre mientras oraba. ¿Con cuánta fuerza habría orado? Si uno hace mucha fuerza, entonces de verdad sale sudor mezclado con la sangre. También la Biblia dice que un ángel vino del cielo y le fortaleció. Ten fuerza, ten fuerza. Jesús oró fervientemente para que fuera crucificado y para que pudiera dejar su voluntad. Así es tan difícil dejar su voluntad. Los siervos no pueden hacer lo que quieren hacer. Ellos existen y viven para servir a su amo. Jesús vivió de esta manera. Él abandonó hasta su vida para cumplir la salvación. Por eso si vemos Isaías capítulo 42:1, he aquí, mi siervo, yo le sostendré. Dios dijo que Jesús es su siervo. Y también Isaías capítulo 53:11 dice: justificará mi siervo justo a mí, a muchos. Jesús vino a ser el siervo de Dios, siervo justo. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi siervo justo. Jesús obedeció, siendo el siervo justo de Dios. Por eso San Juan capítulo 6:38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad del Padre fue que uno que no tenga ningún pecado muera para nosotros en la cruz. Jesús vino para cumplirla. Por eso dijo: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Servir al Señor es vivir según la voluntad de Dios. Porque el siervo vive y muere solo para su amo. Y hace todas las cosas solo para su amo.
haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué corazón tenía Jesús? Tenía el corazón de servir y obedecer. Nosotros también tenemos que tener el corazón de obedecer hasta la muerte como el Señor. Todo lo que hizo Jesús fue para salvarnos y también para mostrarnos como un ejemplo. Por eso, si vemos Gálatas capítulo 4, 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo dijo que los santos de Galacia que tenían la salvación, pero que todavía Cristo no fue formado en ellos. Una madre sufre para dar a luz y también sufre mucho para criar a su hijo en toda su vida. El apóstol Pablo dijo que aunque los hermanos de la gracia de Galacia y de la gracia de Corintio eran salvos, pero que él iba a sufrir hasta que Cristo fuera formado en ellos. Hasta que se han formado el carácter y el corazón de Cristo en ellos. Si los salvos viven imitando a Jesús poco a poco, entonces Cristo se ha formado en ellos. Por eso, si vemos 1 Juan capítulo 2, 6, dice: el que dice que permanece en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si recibimos la vida y el amor y el Espíritu del Señor, entonces debemos hacer lo que Él hizo. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Él sirvió a Dios. ¿Ustedes no pueden vivir así? Si vemos 2 Corintios capítulo 5, y por todos murió para que los que viven. Eso significa que para que nosotros podamos vivir, Jesús murió. Uno murió, Jesús murió, para que podamos vivir. Él murió en la cruz para salvarnos. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Con qué propósito Jesús murió en nuestro lugar? ¿Es para qué? Es para que esto ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. Vivir para el Señor significa servir al Señor. Por eso, en Romanos capítulo 14, 7, 8, dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Aquí nosotros, ¿a quiénes se refiere? Se refiere a los salvos, o sea, nosotros que estamos aquí. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. También si vemos 1 Corintios dice así: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu fueron comprados por la sangre del Señor. Pero no son nuestros, sino son del Señor. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Significa que el Señor murió por todos nosotros, para que nosotros vivamos o muramos por Él. Él perdonó nuestros pecados muriendo, y resucitó, y nos dio la vida nueva. Y si recibimos la vida, el amor y el Espíritu del Señor, y lo tenemos en nuestro corazón, entonces tenemos que hacer lo que Él hizo. ¿Cierto? ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Primero, Él sirvió a Dios y también sirvió a los hombres como un siervo de ellos. Pero ustedes no quieren hacer esto. Algunos siempre quieren ser servidos en la iglesia también. ¿Quién soy yo? Los otros tienen que servirme. Pero el apóstol Pablo dijo que tenemos que humillarnos. Antes bien, con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tenemos que estimar a otros como superiores que nosotros. Pero algunos quieren ser servidos, quieren que sean enaltecidos. Esto no es el corazón de Jesús. Vamos a buscar Hebreos capítulo 9.
Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En la época del Antiguo Testamento mataban animales, como el cordero, cabra o becerro, y con la sangre de ellos pudieron limpiarse y servir a Dios. Ese es el modelo de que Jesús nos iba a limpiar. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Aquí dice, se ofreció a sí mismo sin mancha. Jesús es el que no tiene ninguna mancha ni falla. Es un ser santo. También dice, cuanto más la sangre de Cristo, quiere decir que Cristo derramó la sangre para salvarnos. Y dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Nosotros estábamos muertos en los delitos y los pecados antes de ser salvos. Nuestra conciencia también estaba muerta, pero la sangre de Jesús limpió nuestras conciencias de obras muertas. Hay un himno que dice, la sangre preciosa de Jesús tiene el poder de ganar nuestros deseos carnales. Ahora tenemos el corazón limpio por su sangre. Es un milagro maravilloso. La sangre del Señor tiene el poder de limpiar nuestros corazones y nuestras obras. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre del Señor no solamente nos limpia, sino también nos hace servir a Dios vivo. Por eso, los que son limpios por la sangre de Cristo, sí o sí, deben vivir sirviendo al Señor. Para esto Dios los salvó. Algunos dicen que son salvos, pero no quieren servir a Dios. Al ver al hijo que se opone contra sus padres y les gritan, los padres se sienten traicionados porque sufrieron mucho para dar a luz y criarlo. Tenemos que pensar que tal vez yo soy ese tipo de hijo. Los salvos tienen que ir limpiando su vida, su corazón, cada día por la palabra. Esto es para poder servirle bien a Dios. Cuando vayamos al cielo, ¿qué haríamos allá? El cielo es un lugar donde serviremos a Dios alabando su gracia y su gloria con los ángeles. Vivir obedeciéndole a Dios es vivir sirviéndole. Dios nos salvó para esto. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo. También dijo en Galatas capítulo 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él dijo que eres siervo de Cristo. En ese entonces, uno tenía que pagar para comprar a un siervo. Siervo o esclavo. En griego dice doulos. Doulos es siervo. Siervo de Jesucristo. Jesús también vivía como el siervo de Dios. Apóstol Pablo nunca olvidó que él era siervo de Jesucristo. Pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Él no vivía para agradar a los hombres, sino primero vivía para agradar a Dios. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él vivía pensando qué y cómo tenía que hacer para agradarle al Señor. Por eso,
En 2 Corintios dice así: por tanto procuramos también, o ausente o presente, serle agradable. Él no vivía para agradarse a sí mismo. Jesús también dijo que no vivía para agradarse a sí mismo, sino siempre para agradarle a Dios. Nosotros, que somos salvos, ya no tenemos que vivir para nosotros mismos, sino así tenemos que vivir pensando: ¿qué yo haría para agradarle al Señor? Apóstol Pablo dijo: ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo solo deseaba que Cristo fuera magnificado en su cuerpo y en su vida. De esa manera podemos tener la actitud de servir. No tenemos que olvidar ni por un momento el propósito por el cual Dios nos salvó. 1 Pedro capítulo 4, 1 y 2 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Jesús padeció con su carne para salvarnos. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Tenemos que saber que vivir para el Señor es una vida de sufrimiento. Armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Los que viven padeciendo por el Señor no pueden cometer los pecados. Entonces, ¿quiénes cometen pecados? Los que tienen mucho tiempo libre. Uno sirve fervientemente al Señor y padece por Él. ¿Cómo podría cometer pecado? De verdad, si vivimos fuertemente para el Señor, podemos vivir sin cometer pecado. Pero alguien dice: hey, pastor, ¿quién puede vivir sin cometer pecado? Dejan de excusarse. Pues, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No sabemos cuánto tiempo nos queda hasta la muerte, pero por el resto de nuestras vidas no tenemos que vivir siguiendo los deseos carnales, sino la voluntad de Dios. Así podemos vivir sirviéndole a Dios. ¿Esta vida será una vida especial? No, es algo normal para los salvos. Si vemos Lucas capítulo 17, de 7 a 10, Jesús dijo: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que apacienta ganado, al volver él del campo? Este siervo trabajaba tanto en el campo todo el día, y luego cuando regresa a la casa de su amo, entonces su amo le dirá así, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa. ¿Así dirá su amo? No, el amo de él no va a decir así, sino que el amo sentado en la mesa va a decir: que prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que ya haya comido y bebido. Un siervo trabajó todo el día en el campo de su amo y apacentó a las ovejas de su amo, y al volver a la casa su amo le dirá: tú hiciste mucho trabajo, siéntate en la mesa y come. ¿Así dirá? No, no va a decir así, sino que su amo se sentará en la mesa y le dirá: prepárame la cena, ciñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Entonces el siervo puede decir así: oye, amo, tú de verdad eres malo. Yo trabajé mucho y sufría todo el día, entonces ahora tengo hambre, quiero comer, compártame tus comidas. ¿Así podría decir el siervo? No, jamás puede. El siervo aró el campo de su amo y apacentó las ovejas de su amo. Era el trabajo de su amo. En la casa también, él tenía que servir al Señor, a su señor, a su amo. Es decir, el siervo tiene dos papeles. Tiene que hacer los trabajos de su amo y también tiene que servirle a su amo. Nosotros hacemos mucho servicio en la iglesia. Es muy importante, pero que servir al Señor es más importante. No podemos descuidar esto. Entonces, ¿cómo podemos servir al Señor? Estimando al Señor como que Él es más precioso y más importante en nuestra vida y viviendo agradarle al Señor. Y también dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. El siervo no tiene nada de qué quejarse, ni tiene algo de lo que pueda presumir, solo tiene que vivir sirviendo al Señor. Somos siervos, por eso hemos hecho lo que teníamos que hacer.
Apóstol Pablo también dijo que porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Él predicó a los hermanos de la iglesia de Corintio, no solo a Cristo, sino que también él quiere decir que él era siervo de ellos. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Apóstol Pablo fue a Corinto y ahí predicó a muchos y levantó la iglesia, pero los hermanos de la iglesia de Corinto no sirvieron a Pablo y lo menospreciaron. Tú no eres uno de los 12 discípulos, no eres capaz de predicar. Pero Pablo escribió 14 libros del Nuevo Testamento. Él fue un apóstol grande. Sin embargo, los hermanos de la iglesia de Corinto lo menospreciaron. Aún así, apóstol Pablo no se decepcionó de ellos, sino quería ser más el siervo de ellos. Y a nosotros, como vuestros siervos, por amor de Jesús. Jesús también lavaba a los pies de sus discípulos. Entonces, sus discípulos eran salvos, no eran salvos, sin embargo, los lavaban. 1 Corintios capítulo 9 dice que, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. El apóstol Pablo no era esclavo de nadie, pero él dijo que se ha hecho siervo de todos. Él mismo se hizo siervo. ¿Por qué? Siervo, ¿por qué? Fue para ganar a mayor número, o sea, para salvar a más personas. Yo escuché de los pastores que están predicando en Japón. Me dieron que es muy difícil predicar a los japoneses. Cuando hubo pandemia por el coronavirus, muchos extranjeros volvieron a sus países. También después, cuando hubo el terremoto en Japón, también muchos extranjeros volvieron a sus países. Más extranjeros volvieron a sus países. Ahí, un japonés le preguntó a uno de nuestros pastores: ¿usted no regresa a su país? No, yo no regreso porque estoy aquí para evangelizar, no me iré. Y después de un poco tiempo le volvió a preguntar: ¿todavía no se fue a su país? ¿No va a ir a su país? ¿Por qué me iría? Yo vine aquí para predicar. Estoy aquí por eso en Japón. El japonés se sorprendió y fue conmovido. Y después quiso escuchar la palabra y fue salvo. Los pastores que están en Japón me dijeron que si ellos no se hacen siervos de los japoneses, no pueden predicarles. Recibía a los invitados con el saludo "Irasaimase" como un siervo, les guiaban y les servían bien como si fueran sus amos. Al principio ellos se sintieron extraños, pero al final abrieron su corazón y escucharon la palabra. Apóstol Pablo dijo: me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Si no tenemos este corazón, no podemos predicar. Pero solo quiere ser servido, entonces nunca puede predicar. Si vemos 2 Pedro capítulo 2 dice: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si de verdad el que pierde la pelea será siervo del que ganó. Nuestra vida cristiana es una batalla y estamos peleando contra los pecados. Entonces, si perdemos contra los pecados, seremos siervos de los pecados. Si somos vencidos por el diablo, seremos siervos del diablo. Si somos vencidos por nuestra carne, seremos siervos de nuestra carne. En 1 Corintios capítulo 7, en 3 dice: por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Fuimos comprados por precio, por eso somos siervos de Cristo. No tenemos que ser siervos de los hombres ni de nuestra carne. Si yo vivo según mi deseo carnal, entonces seré siervo de mi deseo carnal. Si no le ganamos los pecados, entonces seremos los siervos de los pecados. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció.
Romano capítulo 6 dice así: más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Aquí dice, hechos siervos de Dios. Antes éramos siervos de los pecados, pero ahora somos los siervos de Dios. También Romano capítulo 12, 11 dice, en lo que quiere diligencia. Esto vamos a memorizar memoricemos juntos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Tenemos que ser diligentes de servir al Señor. Si un siervo es bien perezoso, duerme hasta muy tarde, entonces, ¿cómo puede servir a su amo? En lo que requiere diligencia, no perezosos. Tenemos que ser diligentes, no perezosos, golpeándonos a nosotros mismos, golpeándose a sí mismo. También dice, ferviente en espíritu. Si somos diligentes y no perezosos, entonces obviamente tendremos el corazón ferviente. Ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Tenemos que servir al Señor fervientemente sin ser perezosos. Somos los que tienen que servir al Señor. Cuando hagamos algún servicio en la iglesia o prediquemos, tenemos que hacerlo no para los hombres, sino como para el Señor. Si vemos los Efesios capítulo 3, 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Así sale libro Colosenses capítulo 3. En el hogar, en el trabajo también, no tenemos que hacer las cosas como para los hombres. Algunos no trabajan bien en su trabajo, pero es un trabajo que Dios le dio, así que tiene que hacerlo de corazón. Como para el Señor, sabiendo que el Señor recibe la recompensa de la herencia. Si en este mundo la gente no me paga honestamente de lo que he hecho, entonces Dios me va a pagar. En el hogar también, que la esposa tiene que servir a su esposo como servir al Señor. Hace el esposo a la esposa, los hijos a sus padres, los padres a sus hijos. En el hogar, en el trabajo también. Siempre tenemos que hacer todas las cosas como para el Señor. Porque a Cristo el Señor servís. Busquemos Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 6, 7 voy a leer. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Aquí dice, no sirviendo al ojo, sino como siervos de Cristo, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Aquí dice, de buena voluntad. Es decir, tenemos que servir a otros como al Señor de buena voluntad, no por fuerza, tampoco obligatoriamente, sin querer. Nosotros tenemos que servir al Señor con el corazón alegre, ¿cierto? Yo limpio en la iglesia o hago algo servicio en la iglesia, todo esto es servir al Señor. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Dios nos da la recompensa según lo que hemos hecho. No tenemos que olvidar en ningún momento que somos los que sirven al Señor. Y también, si vemos Romanos capítulo 14, 18, también dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. El que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. Dios se goza por los que le sirven. Y también si vemos Romanos capítulo 16, 18, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Aquí dice, tales personas no sirven a nuestro Señor. Y ellos no sirven al Señor, sino, ellos, ¿qué sirven? ¿Ellos qué sirven? A sus propios vientres.
Es decir, solo piensan qué es lo que tienen que hacer para comer bien y vivir bien. Ellos son los que sirven a sus propios vientres. Ellos están sirviendo a ellos mismos. Nosotros no tenemos que hacer esto, sino tenemos que vivir sirviendo a Cristo. Si comemos o bebemos o hacerlos, todas las cosas, tenemos que hacerlas para servir al Señor. No tenemos que vivir para llenar nuestros vientres. También dice, libro Gálatas capítulo 5 dice así, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Tenemos que servirnos los unos a los otros como siervos. Tenemos la libertad, somos libres de todos, de los pecados, de las leyes. Entonces, podemos vivir libremente haciendo lo que queramos hacer. Pero aquí dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para carne, sino servíos para amor los unos a los otros. Sino servíos por amor los unos a otros. Significa que no tenemos que querer ser servidos por los otros, sino tenemos que servirnos los unos a otros. También dice, 1 Corintios dice así, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acacia, que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Un día fui al extranjero y visité a la casa de un hermano. Ese hermano había puesto una hoja en su nevera, escribiendo, nuestra familia es una familia que decidió servir a Cristo. No solo puso esta hoja, sino realmente ellos vivían sirviendo a Cristo. Cada vez que los hermanos visitaban allá, ellos siempre preparaban algunas comidas para servirles. Nuestra familia es una familia que decidió servir a Cristo. Así escribió en una hoja y la puso. Y realmente ellos se esforzaban para cumplir su meta. Es una linda familia. Yo a veces le pregunto al misionero que está en ese país, si todavía ellos hacen esto. Me dijo que sí, todavía. Ellos siempre sirven a los hermanos. Busquemos una más. Una más. Malaquías capítulo 3, 17, 18 voy a leer. Y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Si vemos esta palabra, Dios dijo que algunos son su especial tesoro. Serán para mí especial tesoro. En el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Los padres estiman más preciosamente a los hijos que les sirven. Es algo normal. Los perdoné, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Si yo sirvo al Señor, entonces Él me estima como un tesoro especial. Es decir, Dios me protege. Discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios va a dividir entre el justo y el malo, y al que le sirve del que no le sirve. Eso significa que el que sirve al Señor es el justo y el que no le sirve es el malo. Así Dios va a dividir. Entre ustedes, ¿cómo quieren vivir? Algunos, aunque aprendiendo la palabra hoy, dicen, yo voy a vivir como yo quiero. Aunque sean salvos, ¿quieren vivir según su deseo? ¿De dónde aprendió esto? Aunque vivamos o muramos, tenemos que vivir para la voluntad de Dios. Porque mi cuerpo ni mi espíritu son míos. Si el Señor me dice que viva, entonces viviré. Si Él me dice que muera, entonces moriré. Tenemos que partir de este mundo así viviendo solo para agradarle al Señor. Si aunque son salvos, pero no tienen corazón de servir al Señor y quieren vivir solo para sus deseos, entonces Dios los va a dividir como los malos. Discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu fueron comprados por la sangre de Cristo. Así que si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos.
no tenemos que olvidar que somos los que sirven a Cristo. El Señor siempre nos está observando. Si servimos al Señor, Él nos estima. La Biblia dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. No tenemos que olvidar por qué el Señor nos salvó. Dios nos dio un amor tan grande para salvarnos, pagando un alto precio. Si olvidamos ese amor, entonces seremos traidores. Vamos a vivir agradando y sirviendo al Señor. Oremos juntos. Dios Padre, misericordiosos, nosotros vivíamos aliados de ti, vivíamos solo cometiendo pecados y haciendo las obras muertas, pero tú derramaste toda sangre para salvarnos. Y ahora nuestro espíritu y cuerpo son del Señor. Queremos que tú nos guíes y nos ayudes para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino solo para el Señor, por el resto de nuestras vidas. Este mundo se hace más pervertido cada día, así que no podemos vivir sin tu ayuda y sin tu protección. Guíanos y ayúdanos para que podamos vivir no dando nuestro corazón a las cosas vanas de este mundo, sino vivir solo agarrando tu gracia y tu palabra. También guíanos para que podamos vivir sirviendo al Señor hasta que vayamos al cielo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.